Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Una vez más tenemos con nosotros a Fernando Ruiz Caro Villagarcía, esta vez como miembro del directorio del Instituto de Economía Cusqueño, una nueva institución que está estudiando y analizando todo lo que sucede con el sector de economía y la economía de mercado en el Cusco. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu presencia en Baliche. Buenas noches, Patricia. Gracias a ti por esta oportunidad de conversar un poco sobre los temas que siempre nos interesan, ¿no? Así es, que nos interesan porque sobre todo tienen que ver con el desarrollo de nuestra región y del país, ¿no? ¿Cómo Correcto. analizas el año que ya pasó, el 2023? ¿Qué nos ha dejado en concreto? Bueno, para Cusco no ha sido un año feliz, si se quiere, ¿no? Nada. Empezamos muy mal el año, con mucha movilización social, con una gran carga ideológica que, digamos, al haber empezado a fines del año 2022, arruinó el último pico del año de turismo y el primer pico que se da por Año Nuevo y esas, ¿no? Y tuvo una repercusión a lo largo del año, es decir, justo en el Instituto Cusqueño de Economía hemos encargado un estudio sobre los efectos de las movilizaciones que se dieron a fines del 2022 hasta febrero del 2023 en Cusco, cuáles fueron sus efectos a lo largo de en ese momento y a lo largo del año, ¿no? Y bueno, como una cifra preliminar se sacó que Cusco había dejado de recibir más o menos 450 millones de soles de ingresos por las diferentes partes que significan el sector turismo, ¿no? Porque si bien esto afectó el comienzo de año, digamos, por la movilización que paralizó la ciudad, estuvimos más paralizados que incluso en la etapa de las cuarentenas de la pandemia, ¿no? Con, con, con un desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de gas, que fue, creo, lo que más notó la La población población. y que de alguna manera hizo ver de otra forma, ¿no? Este tipo de una movilización tan irracional y una violencia tan irracional a la que estuvimos sometidos en esos meses, ¿no? Y que ha tenido una repercusión a lo largo del año en el sector turismo. Para eso hay que destacar que la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo en general, al 2023 ya habían recuperado las cifras prepandemia en lo que respecta a turismo, ¿no? Sin embargo, Perú es la excepción en esta zona del mundo, ¿no? Perú está al 70-75% de lo que fue, digamos, el año 2019 en cuanto a recepción de turistas extranjeros o foráneos. Creo que esa, digamos, siendo en el Cusco una actividad tan importante del turismo, tiene una repercusión en todo el resto de áreas, ¿no? Porque posiblemente sea el turismo la actividad que más cadenas de valor genera en nuestra economía. Ahora, si De bien otro tienen lado, claro el porqué, ¿no? De, ¿no? de el efecto de las movilizaciones cuantitativamente hablando, ¿ustedes han estudiado por casualidad el porqué de esas movilizaciones y cómo evitarlas? ¿Han encontrado mera subjetividad? ¿Han encontrado pura ideología? ¿Han encontrado cuál es el problema para ustedes de esas movilizaciones? Porque no creo que vengan porque sí, ¿no? Alguna Claro, razón tiene que y, haber. y detrás de todo esto hay una gran carga ideológica, ¿no? Y hay quienes generan el descontento. Yo creo que hay muchas cosas por qué estar descontento en un país y en una región como el Cusco, ¿no? No, eso no es que vivamos precisamente en el país de las maravillas. Entonces, sí hay una gran carga ideológica tras quienes generan la movilización y una gran cantidad de personas posiblemente disconformes que se pliegan, ¿no? Lo que llamaríamos en muchos casos los tontos útiles, ¿no? Cusco en estos días nuevamente está
con un nivel de movilizaciones muchísimo menor, obviamente, y sin tanta repercusión en la paralización de la ciudad, pero sí con repercusión en nuestra imagen internacional para el turismo, por el hecho de que se contrate un tercero para la venta de los boletos de entrada a Machu Picchu, ¿no? Luego de que se han encontrado una cantidad de fallas en el sistema que tenía el Ministerio de Cultura, incluso una aparente, no sé si el término es un desfalco o un faltante de como 7, 8 millones de soles que habrían desaparecido entre la cantidad de turistas que han entrado y la cantidad de turistas que se han facturado, ¿no? Formalmente. Pero sin embargo, claro, se lanzan ideas como que se está privatizando Machu Picchu, que los cusqueños ya no van a poder entrar a Machu Picchu, que se lo estamos entregando a la empresa que va a venderlos. Es decir, se genera toda una narrativa por parte de cúpulas que son ideologizadas absolutamente y que, bueno, desde hace 20 años están tratando de tumbarse el sistema que tenemos, ¿no? El sistema de economía de mercado que tenemos, y la única manera de tumbarse este sistema económico es demostrando de que no funciona, ¿no? Para poder llamar una nueva constitución y en fin. Pero sin Entonces, embargo, yo no veo tampoco eficiencia en la gobernabilidad, ¿no? No veo no, un y no, no, gobierno que sea eh, eficiente, que esté tomando decisiones to- correctas. Creo que todo las es movilizaciones responden a una ausencia de información, a una incapacidad de tomar decisiones acertadas y, también. y no escoger a personas idóneas que puedan gestionar el destino más importante que tiene el Perú, como es Machu Picchu, ¿no? Sí, sí, pero digamos, más allá de todo esto, que en general hay una deficiencia en las autoridades y en los funcionarios, que en donde quienes propugnan estas movilizaciones y estos paros y estas cosas, digamos, se quitan la responsabilidad de haber sido ellos quienes han elegido a estas personas que nos gobiernan, ¿no? Porque al final esa es la democracia, ¿no? Como dice, quienes están en contra de la democracia Pero utilizan ahí también la viene a democracia boba cuento un evento sumamente importante, que es la negación del Congreso para poder renovar las condiciones de elección, ¿no? O sea, sí, una sí, vez se han eliminado las PASO, no vamos a poder. La sí, oferta que tenemos cada año es elegir entre la lepra y la tuberculosis casi siempre. sí, eso es cierto, pero es lo que hemos elegido, ¿no? Al final, digamos, nuestra falta de institucionalidad nos pasa factura en muchas cosas, y una de ellas es la economía, claramente, ¿no? Uh, el tema es la narrativa que acompaña cada uno de estos hechos, ¿no? ¿Quién es el dueño de la narrativa? Eh, estos mismos señores que nos dijeron que el maestro rural iba a cambiar el país y no más pobres en un país rico y A, B, C, D, digamos, si te das cuenta, esta corriente ideológica ha definido las elecciones del Perú en los últimos 21 años, a excepción de la en la que salió en segunda vuelta Alan García. Todo el resto de elecciones han sido definidas por esta corriente ideológica, ¿no? Sin embargo, cuando hay que asumir las responsabilidades de las fallas de quienes nos Incluso gobiernan, a Fujimori, incluso a García, incluso sí, a sí, sí, PPK. Cusco ha votado eh, sí, por sí, y bueno, PPK cerrado. y ni qué decir, pero claro, por eso te digo, pero es por el apoyo de la corriente ideológica de izquierda, ¿no? En general, estamos manejados por esa narrativa y siempre va a haber quienes se sumen. Yo creo que es difícil que en un país que trata de salir, digamos, de esta condición de país todavía emergente, todos nos encontremos contentos con las cosas que pasan. Es difícil muchas veces hacer un balance de cuánto hemos avanzado en términos de riqueza en general de la población. Yo sé que hay inequidad, no nos gustaría que haya tanta inequidad, pero quien está llamado a subsanar esa inequidad, que es básicamente el Estado, no hace su labor, ¿no?
no hace su labor ni con los impuestos, ni con los canos, ni con las autoridades, ni con los funcionarios. Ni con Entonces, plata ni sin plata, no hace exactamente, su el gestión. hecho de que el país tenga más dinero en los últimos años, lo que nos ha traído es más corrupción, ¿no? En vez de Bueno, ser por más lo que a ti efectivo. te entiendo, Fernando, el problema económico del Perú se debería a la ideología. ¿Eso me estás queriendo decir? Y sí, en muchos casos sí, sí. Que O digamos, sea, no hemos sabido invertir ni en minería, ni en otros claro, sectores por más, ideología. sí, ¿tú qué crees que es esta posición antiminera que es tan común en muchos sectores y que termina siendo incluso cool en el sector medio del país? ¿No viene acompañada de una gran carga ideológica? Es decir, la gran minería es más destructiva con el medio ambiente, con el agua, todo que esta minería informal a la que defienden cerradamente las corrientes ideológicas de izquierda. Es decir, si el Perú no invierte, si no hay más inversión privada en minería en los próximos años, va a haber un déficit fiscal importante. La caja del gobierno va a estar cada vez más, si se quiere, más pobre. Ya pasó, es decir, empezamos a entrar en recesión después de 20 años, sin contar los años de la pandemia, el Perú entró en recesión, ¿no? Cuando tiene todas las posibilidades y todas las oportunidades de seguir bien. Es decir, Pero yo pero diría, Fernando, que ahora el sector ideológico que gobierna el país es la derecha más radical, ¿no? Si hablamos de ideologías, es la derecha más radical. no, no, no. ¿Por quién fue elegido la señora Dina Boluarte? ¿Por quién ¿Por quién? está sostenida? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo no creo que sea la derecha quien esté sosteniendo. El Finalmente, Congreso la sostiene en de el, una manera y se están dando la mano la ultraderecha y la ultraizquierda para sostenerla y dar, y el Congreso no da leyes para alcanzar lo que tú estás proponiendo y en lo que todos creeríamos que se debería hacer, dar pero a leyes ver, que tenemos un, construyan el desarrollo y no a que ver, yo paralicen. diría que es, Es yo no sé nuestro quién, paisano, el presidente del Congreso, y las leyes que se ha dado para sí mismo nos dejan así con la boca abierta, ¿no? O con la boca cerrada, mejor dicho, porque ya de la indignación uno ya no puede más que decir, ¿no? no, pero sí, yo entiendo, hay una componenda entre el Ejecutivo y el Legislativo para mantenerse hasta donde formalmente es su periodo, ¿no? Pero democráticamente no podemos negar que el periodo de estos señores, mal elegidos, pero elegidos por el pueblo, con, con los votos que ellos han obtenido, es hasta el 28 de julio del 2026. Cualquier otra cosa previa necesitaba un acuerdo y una voluntad férrea de hacer cambios que no existen, ¿no? El año pasado, en el Congreso les sobró dinero del presupuesto que ellos se autoasignan, ¿no? Entonces se dieron bonos a sus trabajadores y bonos a ellos mismos, ¿no? Creo que a mí en particular me parece que es así, debería ser una reforma constitucional, que quien la tiene que hacer no la va a hacer, que es el Congreso, No en que les el conviene. Congreso, como cualquier otra entidad, tenga que presentar un presupuesto dentro del presupuesto de la República, ¿no? Entonces, ¿y qué ha sucedido? Pese a que el año pasado han tenido un exceso de presupuesto y que para que no se revierta al Estado, como ha sucedido con dinero de los gobiernos regionales, de los municipios, de los ministerios y todo, se han autorrepartido un bono para acabar ese exceso, ¿no es cierto? Y este año el Ejecutivo les ha aprobado que el Congreso se amplíe su presupuesto. Es decir, no solo que el año pasado ya les sobró, sino que este año van a tener un presupuesto adicional más. Entonces tendrá más bonos, ¿no? Supongo, más burocracia, más populismo, Pero más... la pobreza golpea al país en la zona urbana más que en la zona rural, por las informaciones que tengo. Y, eh, ¿Y Sí qué es hacemos, cierto, no? ¿Y qué hacemos? el, Sobre el todo tema, en el sur andino, que dependemos del sector turismo, como tú lo has evidenciado en en las zonas urbanas, es
básicamente movilizador de trabajo, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Cuál sería desde tu perspectiva del análisis? Si el problema es solo ideológico, este problema de Machu Picchu que nos está afectando de una manera visceral, está arrastrándose eh, por una falta de una buena gestión, y esto no es del año 2023, ¿no? La mala gestión de Machu Picchu tiene muchos años y, Sí. y no hay quien la componga, ¿no? Yo ya no sé si es ideología o es simplemente falta de, de propósitos, ¿no? No, se suman muchas cosas, ¿no? Siempre se suman, pero digamos, hay trasfondos en cada cosa, ¿no? Si nuestras autoridades uh, anteponen su ideología a sus labores y a sus funciones, y hay un trasfondo en lo que hacen, ¿no? Recordemos que nuestro gobernador regional, que hoy ha tenido un cambio de posición, yo creo que en buena hora, el cambio de posición, fue de los que apoyó las movilizaciones del año pasado, ¿no? Fue el que incluso les brindó instalaciones públicas para sus concentraciones, para todo este tipo de cosas que deberían estar en investigación, no sé si lo están, y hoy tiene un cambio de posición en el tema, pero fue una clara idea de que mi ideología me domina sobre mis funciones. Entonces, esta suma de factores hacen de que tengamos gobiernos ineficientes y quien definitivamente termina siendo siempre el más perjudicado es las clases más vulnerables, ¿no? Y cuando hablamos de derecha, yo no diría si el empresariado en general es derecha. Creo que quizás el término de Milei también se acomoda al Perú, que hay estos empresarios prebendarios que viven del Estado o que viven por los beneficios que el Estado puede conceder, porque todavía no tenemos una economía de mercado más abierta, más libre, menos regulada o menos sobreregulada, que se necesita de favores del Estado para No, muchas actividades. exacto, no tenemos empresarios que la luchen con la suya, ¿no? Claro, entonces no es precisamente, creo, o en todo caso hay dos tipos de derecha, ¿no? Los que somos liberales y creemos que digamos que el mercado debería marcar y que debería ser tú por tus cualidades y por tu calidad y por tu oferta quien tenga la preferencia del público, y quienes más bien se amparan bajo la regulación, la ley, el gobierno y qué sé yo, para tener privilegios de mercado, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de empresarios han existido toda la vida y normalmente han sido siempre los gobiernistas, ¿no? No me interesa quién sea el gobierno, yo soy gobernista porque de ahí saco mis beneficios, ¿no? Y a esto aumentamos adicionalmente, digamos, toda una carga de tramitología que tiene el Estado que está impidiendo inversiones. Las inversiones mineras están paralizadas y pareciera que existen organismos del Estado, del propio Estado, que se jactan de impedir inversiones mineras, ¿no? Que tienen que ver con el tema del ambiente, el agua, digamos, tú sabes que pronto se debería iniciar una nueva etapa en Antapacay, ¿no? Que es la única, pues, una de las dos mineras grandes que tenemos en la región Cusco, que es creo que se llama Corohuayco, el yacimiento que se tendría que empezar a explotar, ¿no? Entonces luego empieza a salir una información que viene desde el mismo sector público de que las aguas de la provincia de Espinar estarían contaminadas, ¿no? Esta misma historia sucedió hace 20 años cuando se iba a pasar Tintaya a Antapacay, ¿no? Y fueron laboratorios independientes, incluso el laboratorio de la Universidad de Cusco, digamos, hacer las muestras de agua. Y incluso antes de que estas aguas pasen por las zonas mineras, ya tenían una alta carga mineral, porque es una zona absolutamente mineralizada y cualquier agua que transcurra por esa zona va a llevar con presente minerales, ¿no? Pero ya empezamos con esa campaña para ver si nos bajamos en esta ampliación de la minera que tiene a cargo ya Antapacay.
Y eso viene de organismos del Estado, ¿no? Que están, entonces, si el Estado en general como país no nos definimos cuáles son nuestras vocaciones productivas, para qué cosa tenemos ventajas competitivas y comparativas a nivel mundial y apoyamos las inversiones en ese sentido, no va a haber salida de esto y No vamos te, a... no, volviendo a tu parte PRI, ¿no? eh, las movilizaciones ideologizadas que de principio de año arruinaron la economía del sector turismo en el 2023. Ok, ¿no te parece que esas movilizaciones hubieran podido quedar en situaciones mucho más manejables con una respuesta adecuada del gobierno, no con una apuesta de guerra y de matanza? Supongo que sí. No reconoces que ha habido una equivocación tremenda que ha incitado no a los ideologizados, sino simplemente al pueblo en general. No podrías reconocer que se actuó mal en la confrontación o en, A ver, en eh, fomentar la protesta. Si ese es el problema, si el problema de la economía es un problema político, hay que analizar ambas partes y ver sí, si ambas partes actuaron adecuadamente, porque los informes que tenemos ya están sincerándose cada vez más y realmente, pues, a ver, ¿qué ha es- hecho más daño a la economía? ¿Una mala gobernanza o una movilización? bueno, posiblemente es la combinación de las dos cosas, ¿no? Yo creo que una movilización violenta, porque no me vas a decir que las de Cusco no fueron violentas, es decir, sí fueron violentas, o sea, se dañó propiedad pública, se dañó propiedad privada, se bajaron muros del aeropuerto. Eso no es una movilización simple, eso es una movilización violenta. Pero El lo Estado, detienes y lo metes preso, lo juzgas, no lo matas. yo creo que nadie, no creo que el Estado precisamente vaya a matar, ¿no? Pese a que recuerda que en las democracias y en los países libres, el monopolio de la violencia o si quieres del uso de armas lo tiene el Estado. No tendría por qué tenerla la población, ¿no es cierto? Y es deber del Estado, en algún momento, resguardar la paz y la tranquilidad de la mayoría. Si hubieron excesos, que los juzguen. No, nadie va a justificar ningún exceso en ningún lado. Pero decir que del otro lado se actuaron con una movilización pacífica no fue así. Eso sí, y para quienes hemos estado, no fue así. Y te pueden, seguro han visto todas las imágenes. El problema de este tipo de cosas, con el sector turismo en particular, es que no afectan los 5 días que dura la movilización o las 2 semanas que dura la movilización. Tienen una repercusión a lo largo del año en la imagen del destino. La gente programa sus viajes con mucha anticipación, ¿no? Eh, y obviamente nadie quiere venir a una zona de conflicto, ¿no? Es cierto, acá uh, posiblemente el Estado no tiene la capacidad de respuesta adecuada. También es cierto, eso es verdad, ¿no? Vemos cómo hay cambios que no permiten que haya una política de Estado casi en ninguno de los sectores, ¿no? Entonces, va un poco al aire de la persona que está a cargo de cada sector. Pero eso es lo que hay. Y del otro lado, hay una narrativa que sí, por supuesto que tiene que haber un fundamento para que esa narrativa llegue, ¿no es cierto? Porque si no hubiese ningún fundamento, es decir, si estuviésemos viviendo en el país de las maravillas, esa narrativa se caería. Pero sí hay mucha gente que actúa movida por esa narrativa, pensando que está haciendo las cosas correctamente y que no tiene quizás una mayor imagen de futuro sobre el Perú. Entonces, lo que me estarías diciendo también que hace falta mayor información, mayor Y llegada a por supuesto, determinados sectores sí, y que determinados sectores políticos no se compran el peito, no llegan a donde deben llegar con una
como dicen ahora, narrativa que sea más No, coherente. sí, sí, absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, si ponemos los movimientos liberales y de derecha en el Perú, son casi inexistentes fuera de Lima, ¿no? Entonces, no puedes identificar líderes regionales que tengan ese nivel de llegada y que puedan salir a debatir y a explicar y qué sé yo, no existe. Desgraciadamente no existe. Y a esto súmale que esta misma ideología tiene cooptada la educación a nivel escolar, porque no voy a decir que el SUTEP Patria Roja, SUTEP Callasta, SUTEP no sé qué y CONARE no están ideologizados y que manejan la educación. Y también tienen cooptada la universidad. Desde la Entonces, década de los setentas, ¿no? sí, sí. Entonces, y también tienen la universidad. Entonces, es poco lo que se puede hacer desde el otro lado, ¿no? Digamos, parte de la tarea que queremos hacer con el Instituto Cusqueño de Economía es un poco mostrar en cifras lo que sucede con cada cosa que hacemos, ¿no? Hoy estamos en la movilización que yo te podría decir que no solo apunta a que no se vendan estos boletos vía esta plataforma, porque en realidad esa es una ridiculez que solo yo puedo vender, ¿no? Eso no resiste ningún análisis y que por eso se levante. Yo creo que nuevamente tenemos una azotada ideológica para impedir que la PEC nuevamente se haga en Cusco. Ya lo impedimos una vez, ya lo impedimos una segunda vez, impedimos que llegue el señor Obama Ya, a ¿y Cusco. cuál es nuestra forma de contrarrestar eso? Porque Y, obviamente que haya una forma solvente, sana, de vender los boletos en Machu Picchu es lo mejor que puede existir, porque esa administración estaba muy mal diseñada, estaba muy mal gerenciada, y no habían cuentas claras. ¿Ok? Perfecto, entendido. Pero, sin embargo, las personas que están a cargo no se explican, no nos dan una información, entonces tienes un silencio por un lado y bulla y malestar por otro lado. sí, ¿Y qué sí, es pasa cierto. con el sector que puede hablar? Está mudo también, no quiere comprarse el pleito. Yo creo que sí hay un nivel de vocería que tienen quizás menos medios para llegar, como te digo, si tienes todo el resto de la esfera social cooptada por una ideología, es difícil incluso los espacios para gente que piensa diferente, ¿no? O gente que quiere explicar de diferente manera esto. Pero yo sí creo que nuevamente estamos en una asolada para impedir que estas cosas que hacen más visible nuestra región y que deberían ser una gran publicidad del Cusco al mundo, no se lleven a cabo. Nos ha pasado con el APEC en el 2007, 2008, donde se supone que la cumbre presidencial iba a ser en Cusco en la etapa de que era presidente Alan García, y tuvimos los paros, las huelgas, Cusco excluido de la PEC. Cualquier otra región menos Cusco. Nos volvió a pasar, si mal no me equivoco, el 2014 o el 2015, ya con el presidente Humala, me parece, y que también tuvimos un paro del SUTEP eterno y también se canceló. Ya no iba a haber reunión de presidentes de la PEC, pero las 3 o 4 reuniones previstas en Cusco desaparecieron. Con el motivo de este APEC llegaba el presidente Obama a Cusco con todas las cosas. Por razones de seguridad y movilizaciones también se impidió su llegada, considerando que Obama es un tipo que tiene 400 millones, creo, de seguidores en lo que es el ex Twitter, ¿no? Entonces, sí hay, yo diría, toda una manipulación de la información para, para que actividades como el turismo, la minería, la agroexportación, que no es precisamente la zona andina la que está destacando en agroexportación, prosperen en la medida que podrían prosperar y que deberían prosperar dada digamos, nuestros atractivos, nuestra riqueza y nuestra. Tenemos paralizados proyectos mineros. El corredor de minero del sur se para a cada rato, ¿no? Con lo cual afecta evidentemente a las arcas públicas.
Yo creo que si en el Estado, por ejemplo, toda la gente tuviese un sueldo y tuviese un diferencial de por cómo le va al Perú, es decir, si gano 5, pero si le va bien al Perú te doy 4 más, pero si le va mal no te doy más, habría otra conciencia, ¿no? Porque como te digo, desde las mismas instancias del Estado tenemos quienes se encargan de impedir inversiones en diferentes sectores, ¿no? Pero sobre todo en la minería. Y la gran inversión posiblemente solo llegue por minería, ¿no? Vamos al punto que tú has planteado también y que dice, bueno, los culpables son los que eligieron. Bueno, Sí, este, yo no pienso así. Pienso que uno tiene derecho a elegir a quien debe elegir, pero tiene, en lo que sí estaría de acuerdo contigo, es que el Estado debe ser un ente que funcione al margen del gobierno de turno. Y sus fortalezas deberían ser un continuo, cuyas políticas estén tan diseñadas con tal contundencia de que un gobierno no las pueda cambiar porque sí, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos políticas, Fernando. No hay una política económica, no hay una política de salud, no hay una política de educación. No, todo es, como tú dices, gobiernista. El gobierno que entra tiene ese sentido como fundacional, ¿no? No sí. han hecho nadie nada, todo hay que empezar de cero y pues se comienza de cero nuevamente como si no hubieran ya experiencias positivas de logros, aunque sea pequeños, en diversas cosas, ya sea minería, educación, salud, agricultura, industria, qué sé yo. No, se empieza de cero, es decir, una sociedad civil que no hace cuerpo, que no se apropia de los logros, ya sean de empresas privadas o de entes público-privado, qué sé yo, que hayan tenido éxito en su acción. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es parte porque no existen políticas de Estado, o si de existir no se asumen, ¿no? No, a ver, eh, tenemos un jurado nacional de elecciones que por cualquier motivo descarta una candidatura, ¿no? Cuando lo ve por conveniente o cuando contempla posiblemente algún interés político en el tema. O sea, ¿tú crees que no hay leyes que se Ya, cuiden a ver, para... sigo con el tema electoral, ¿no? Sin Ujú, embargo, cada candidato, cada movimiento tiene que presentar un plan de gobierno, claro. eh, y ese plan de gobierno debería ser fiscalizado, ¿no es cierto? Oye, ¿estás haciendo lo que has dicho? No, no estás haciendo lo que has dicho, ¿no? Finalmente, yo no sé cuántos votamos leyendo un plan de gobierno, ¿no? Había dos cosas que alguna vez vimos en el gobierno de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que había un plan de gobierno y luego de acceder al gobierno tenían 6 meses para generar un programa de gobierno, ¿no? Y ese programa de gobierno era fiscalizable, era medible, era tra transable, ¿no es cierto? Entonces, acá no, yo creo que sí hay, puede haber, es decir, hemos tenido en algún momento Consejo Nacional de la Educación que ha tratado de generar una política educativa, hemos tenido en general, pero como tú dices, con el complejo adánico de nuestros políticos que creen que hay que refundar todo y empezar todo, incluso las buenas prácticas se van perdiendo, ¿no? Es decir, sin embargo, por ejemplo, un ejemplo es que todos respetamos lo que hace el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Así. El señor Velarde es posiblemente uno de los peruanos más respetados en el país y cuya opinión siempre es valiosa. Uh, se ha dicho 1 millón de veces, ¿por qué no asumimos el modelo del BCR para otro tipo de entidades, ¿no? Que son importantes? Educación, salud, seguridad, finalmente. Pero no, ahí eh, es bien difícil, asumo que la sociedad civil pueda hacer algo cuando tienes un gobierno y un congreso que están mucho más
interesados en sus propios beneficios y en quedarse hasta el fin del último día por el que han sido elegidos, que en legislar para, para el pueblo, para beneficio del pueblo, para disminuir la inequidad, para esto. Por ejemplo, solo un ejemplo. Se ha planteado una reforma tributaria, ¿no? Y el proyecto enviado por el Ministerio de Economía al Congreso, que espero no prospere, lo que haría sería básicamente hacer desaparecer la pequeña empresa. Porque nos quedamos con la microempresa del RUS, ¿no? Y todas las leyes que se han conseguido a lo largo del tiempo para que, digamos, la pequeña empresa pueda tener un régimen especial de tributos, pueda de alguna manera lograr formalizarse, desaparecen. Entonces vas a tener microempresa y gran empresa o mediana y gran empresa, ¿no? Va a desaparecer la pequeña empresa porque es imposible que con los medios tecnológicos y con el capital que puede tener una pequeña empresa pueda cubrir todas las obligaciones que ha ido creando el gobierno, ¿no? En todos los sectores. Si tú haces una lista de todos los trámites que tiene que tener una empresa formal, todas las disposiciones que tiene que cumplir, a todas las inspecciones que está sometida, yo creo que es muy difícil que una empresa con un capital pequeño pueda cumplir todo esto, ¿no? Entonces, camino, informalidad, ¿no? Y la informalidad ya sabemos que termina arrastrándose con otro tipo de actividades que pueden llegar a la ilegalidad también, ¿no? En Entonces, un determinado momento tú eras simpatizante de la informalidad. Pensabas no, que eran emprendedores que requerían del a ver, Estado para poder pasar a la formalidad, ¿no? claro, lo que yo Ayuda digo de, ¿no? es que, digamos, en la etapa de la pandemia, y que es cuando yo ocupaba un cargo a nivel nacional por las cajas municipales, si no hubiésemos tenido, con lo mal que hemos manejado la pandemia en términos económicos y de salud, si no hubiésemos tenido toda esta fuerza de los emprendedores, cuyo 80 o 90% son informales, al Perú le hubiese ido muchísimo peor. Y hoy mismo, si no tuviésemos toda esta fuerza de los emprendedores, a quienes el Estado les hace muy difícil que se formalice, digamos, el desempleo sería astronómico, ¿no? No habría chance. Entonces, la reforma tributaria, que no es tal, sino es hacer desaparecer todos los regímenes de pequeña empresa, uh, no creo que le hagan un favor ni al país, ni a los emprendedores, ni a nadie, ¿no? Posiblemente a la SUNAT se le haga más fácil, que ese ha sido casi el objetivo de todas las últimas reformas, ¿no? Es decir, le obligo al empresario que haga la percepción, que haga la distracción, es decir, cuanto yo menos haga, se lo obligo al que es formal. Entonces, creo que ahí esa reforma no creo que la haga este gobierno, ni creo que la haga este Congreso, ¿no? No sé cuán interesados están en hacerlo, ¿no? Es decir, no hay una vocación. En general, creo que desde el Ejecutivo lo que tratan es de sobrevivir, Es ¿no? mantenerse uno a otro en el cargo y punto. No, no ¿No? tienen otro proyecto de vida que Desgraciadamente no es sea así. eso, ¿no? Desgraciadamente es así y Sin creo que embargo, si nosotros vemos esta conversación como algo proactivo para sacar adelante al surperuano, sacar adelante al país, ¿qué, qué dirías tú que me queda clarísimo que para ti un problema serio es el sector, es el ambiente político, ¿no? Es la capacidad de tener paz social. Pero así es. para tener paz social, pues hay que conversar, ¿no? Hay que dialogar, hay que sentarse en una mesa, hay que saber qué quiere uno, qué quiere el otro. ¿Existe esa posibilidad en el Cusco de tener mesas de conversación, de trabajo, de sacar adelante propuestas que yo, si te fijas en los países más importantes, las ideologías no son un problema porque conversan entre ellas? Sí. Una persona de izquierda es tan Bueno, yo creo pro que conversar economía se que puede. una persona de derecha. Ya no existe esa separación, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros sobrellevar eso? ¿Qué cosa pasa?
sociológicamente? ¿Qué cosa pasa? em, ¿Cuál es en el instituto han abordado ese tema? ¿A qué conclusión han llegado? Bueno, no, bueno, nosotros estamos en formación, creo que todavía somos una institución muy, muy nueva. Creo que lo que estamos tratando de hacer es identificar, pero ¿a quién le tocaría el papel articulador de esta conversación? Es decir, en algún momento tuvimos mesas de casi todo, ¿no? Y en las que participamos ampliamente, creo, personas de diferentes ideologías, sectores, con propuestas diferentes, tratando de llegar a una propuesta común, ¿no? Creo que en general, como región, como país, nos falta una visión de futuro compartida, ¿no es cierto? Que en donde, sin importar mi ideología, apuntemos a un bien mayor, ¿no? Porque no es que los de A o los de B tengan la verdad absoluta, no creo eso tampoco, ¿no? Sería un absurdo. Pero no se da porque además, digamos, de todos estos espacios de conversación que existen, que sí existen, mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que no sé si estará activa, como te digo, no estoy yo, en realidad quería más tener un año sabático de toda actividad pública, pero el gran problema es que luego quienes son candidatos o los partidos que participan no participan de estas mesas. Entonces llegan con lo que tú dices, este complejo adánico de que hay que hacer todo, yo tengo la palabra mágica fundacional para cambiar todo esto y se dan y se dan contra la pared porque yo no creo que nadie en particular que postula a un cargo público quiera salir para hacer un mal gobierno, ¿no? Por principio, quien postula supongo que quiere que las cosas mejoren, ¿no? Pero la pared es las normas, las regulaciones, la misma burocracia que muchas veces es dueña de las instituciones. Yo no creo que nadie salga electo para hacerla mal, ¿no? Es decir, ex profeso. Es decir, normalmente hace mal porque se rodea quizás no de las personas adecuadas para gobernar, uh, choca Con el con la mismo misma sistema. y con el sistema y con las reglas y con la tramitología y que como se hace y que los planes multianuales, no, lo que tú querías hacer no se puede hacer porque eso no está en el plan o esto tal otro. Y si a todo eso le sumamos esta gran carga de corrupción que va creciendo año a año, ¿no? Las cosas hacen terribles. Es decir, posiblemente el Perú haya estado desperdiciando y la región Cusco también, digamos, los mejores años como para generar la infraestructura que garantice el desarrollo, ¿no? Yo vi la anterior entrevista que le hiciste a Carlos Paredes y decía, digamos, cómo el campo se había ido articulando gracias a que había más conectividad, más carreteras. Y eso es, ¿no? Es decir, no hay nada muy nuevo en el horizonte como para decir qué cosa es lo que tengo que hacer, ¿no? Me acuerdo que en la campaña del 80, Belaúnde volvió con las tres Cs, ¿no? Carreteras, canales, cables, ¿no? Es decir, eso era lo que el Perú necesitaba para avanzar. Bueno, ¿cuánto hizo? No sé, pero a lo largo del año, digamos, una comunidad y posiblemente eso explica que haya menos pobreza rural ahora, si ya estás conectado al mercado, ¿no? Sea por básica, una mejor carretera, definitivamente, ¿no? Si tengo una mejor vía de comunicación, está bien. Uh, los celulares, el internet que nos permiten estar conectados, como estamos ahora, estando, no importa dónde estés, La ha, tecnología. ha permitido, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me gustan, que creo que hay que destacar, es algo que ni el gobierno creo que se ha dado cuenta, que lo está haciendo bien, ¿no? Que es este famoso Procompite rural, en donde les enseñan a manejar, digamos, espacios con fitotoldos, con cultivo altamente tecnificado y productos de alto valor en el mercado, ¿no? Digamos, por ejemplo, eso se ha articulado en Cusco perfectamente con el turismo, ¿no? Es decir, produzco fresas, tengo el mercado para esas fresas. Produzco Uy, flores, es,
tengo mercado, cuyes, los cuyes ya fueron una revolución en el campo hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros todavía con el Guamán Poma, cuando se estaba diseñando esta ruta gastronómica del Valle Sur, calculamos que en Cusco se comía como 1 millón de cuys al mes, ¿no? Es decir, es impresionante lo que han hecho, ¿no? En el campo, digamos, estas pequeñas cosas, pero digamos, eso es micro, eso es Pero sin micro. embargo, no se articula con la presencia del Estado, porque Bueno, hay estos programas. tienes infraestructura hospitalaria, pero no hay médico. Tienes un campesino en Pitumarca se rompe una pierna y tiene que irse o a Cusco o a Sicuani, teniendo un hospital inmenso, pero con una enfermera para atender de todo. Sí, bueno, es que ahí falta una articulación de todo, ¿no? Es decir, el otro día alguien hizo un comentario, lo leí, no sé, me parece que en gestión, que decía, ¿no? ¿Por qué si el Perú tiene un déficit tan grande de médicos, San Marcos, que es nuestra mayor universidad pública, ofrece 60 vacantes para la carrera de medicina, ¿no? O la de Cusco ofrece 20 o 30 vacantes al año, ¿no? Es decir, no podemos darle más fuerza a esas facultades para que tengan más y podamos tener. Yo entiendo, y claramente me imagino que si yo fuese un médico joven, por el mismo sueldo, prefiero estar en Lima que estar en Pitumarca, ¿no? Entonces, si no generamos los incentivos necesarios para para descentralizar, nos pasa, es decir, Punto hoy se clave. habla. ¿Qué incentivos tú fijarías como preponderantes para disminuir la centralización? Bueno, yo creo que lo lógico sería que haya primero una carrera pública en general, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo, Meritocracia. ya, meritocracia, yo no puedo acceder a un puesto en un hospital central en Lima si antes no he hecho 5 años en un hospital de provincia y O en un 5 años. hospital rural. Comenzar en un Ya, hospital rural y avanzar, ¿no? exacto, por eso, el camino tendría que ir así, ¿no? Que es lo mismo que de alguna manera se quiso hacer con la carrera pública magisterial y que ha sido tan boicoteada por el SUTEP, ¿no? Entonces, eh, sí, el tema es que necesitas quizás más pensadores también a nivel de gobierno, ¿no? No creo que se ha perdido esa capacidad de proyectar futuro. Si bien el Ministerio de Economía sí tiene sus planes multianuales y tiene un montón no tiene llegada ni a las nuevas autoridades, ni al sector público, ni a la burocracia, ¿no? Entonces, mientras esto siga siendo de manejo y de dominio de una élite, no va a prosperar en el país. Yo creo, Fernando, que es importante recordar a José Tamayo Herrera, pero no en su calidad de historiador, que es el primer historiador que estudia la etapa republicana del Cusco, sino en su calidad de político. Él, Paniagua y Raúl Galdo también en su época, estudiantes universitarios de la UNSAC, eran miembros de la democracia cristiana y hacían debates importantes entre estudiantes junto con el APRA, la izquierda que hubiera, y los debates eran de cosas que tenían que ver con la realidad nacional. Entonces yo no Bueno, veo que eso se haya vuelto, ni siquiera cuando yo estudié en la UNSAC, ya habían sectores de derecha, estaban muertos, porque eran el APRA y la izquierda los que dominaban la plataforma. bueno, Entraban a un salón de clases y simplemente decían, profesor, vamos a dar nuestra consigna a este salón. Así, mano militar. Y yo soy testigo de excepción. Yo lo he vivido. Nunca entró ningún demócrata cristiano, ningún partido que fuera de otra concepción. Entonces, sí. Bueno, es que, bueno, la universidad siempre está, el APRA siempre fue
si quieres, la resistencia y el freno ideológico al comunismo en el Perú, pero también se han encargado de destrozar el APRA, ¿no? Yo creo que es una pena Y no el que un, APRA se ha encargado de destrozarse a sí misma, ¿no? Porque ha bueno, cometido son errores una tremendos. suma de factores, pero por ejemplo, de los últimos gobiernos, posiblemente el segundo periodo del doctor García es el de mayor bonanza económica del país, ¿no? Crecimiento, reducción de la pobreza. Yo estaba en la mesa de lucha contra la pobreza cuando llegó Alan García como candidato. Y mi pregunta fue directa, y le dije, doctor García, si usted sale presidente, ¿en cuántos puntos se comprometería a rebajar la pobreza en el Perú? ¿5, 10? Y me dijo, sería muy aventurado ofrecer más de 5. Y sin embargo, redujo 20 puntos la pobreza, ¿no? Era un momento en que, de alguna manera, se había permitido inversiones. Es decir, si tú pones, por ejemplo, yo escribí un artículo para Lampadia que era que se nos venía la gran era del cobre y la estábamos desperdiciando, ¿no? Sí, lo he Y leído. que todo lo que podía pasar con el tema del cobre. Si tú ves que antes que entre el segundo gobierno del APRA, estábamos produciendo algo así como 600 millones de toneladas de cobre al año, y cuando él se fue estábamos produciendo 1.200, ¿no? Casi el doble, y que eso traía impuestos y todo, es decir, todo eso, esas inversiones que se hicieron en esos 4 o 5 años, que se permitieron hacer en esos 4 o 5 años, nos han sostenido durante más de 10 años. Pero en esos 10 años tenemos un Estado más numeroso, no más eficiente, ¿no? Tenemos más Es que burocracia, el- tenemos más los obligaciones. partidos y los gobiernos se encargaron de entender al Estado como su caja Sí, sí, de pago de prebendas, ¿no? claro, pero si la economía siguiese creciendo a ese nivel, no sería el mayor problema, ¿no? El problema es que la economía ya no está creciendo. Es más, hemos tenido un primer año en el que estamos cerrando en rojo, si descontamos los años de la pandemia, que bueno, son una anomalía en la historia, ¿no? Ah, y no tenemos ningún proyecto grande de minería pronto a salir, ¿no? Entonces, esa caja se está acabando. Se han encargado de tratar de bajarse la agroexportación con nuevas leyes, con nuevas cosas. Parte de las movilizaciones sociales se han destinado, por ejemplo, a malograr cultivos en Ica, cultivos en Lambayeque. Sin embargo, digamos, nuestra tierra es tan prodigiosa que si la llevamos bien, que lo está haciendo el sector privado, no lo está haciendo el sector público, es decir, trasvases de agua, almacenamiento de agua y todo lo demás, podemos producir casi lo que queramos, ¿no? Entonces, hace 10 años creo que ninguno de nosotros había visto un arándano peruano, ¿no? Y hoy somos el principal exportador de arándanos del mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se tratan muchas veces de boicotear en su desarrollo en su, y en su proyección internacional, incluso hasta con información falsa. Ya, ya salió y se tuvo que desmentir de que en los campos de agroexportación peruanos se hacía trabajar a niños, lo cual es una mentira, pero salió en más de una red, ¿no? Para exactamente evitar que el consumidor que tiene el poder adquisitivo, es decir, el primer mundo, sea Europa, Estados Unidos, consuma arándanos, paltas, mangos y cosas peruanas, ¿no? Entonces, si hay una batalla ideológica por hacer. Yo creo que hay una batalla ideológica por hacer entender los beneficios del mercado, pero va a ser difícil ganar esa batalla si tenemos un Estado tan ineficiente, ¿no? Ese es creo que el mayor enemigo para ganar una batalla de este tipo es el Estado, ¿no? Porque, Entonces, si si proyectamos tu análisis a lo que va a ser este año, no podemos ser muy entusiastas.
Bueno, de hecho, ni siquiera las cifras oficiales son muy entusiastas, ¿no? Es decir, crecer al 2% es absolutamente mediocre para un país como el Perú, ¿no? Y en realidad, si no hubiese sido los precios de los commodities mineros el año 2023, la caída hubiese sido mucho más grande, ¿no? Y no hay un temor para nuevas inversiones, que es el mayor problema, es decir, por un lado hemos tenido una deficiencia en la inversión pública, ¿no? La típica, llegan nuevas autoridades, paralizan los proyectos que había hecho el anterior, lo acusan de corrupto, qué sé yo, y se queda, justo Cusco es, según el informe, es la región con más proyectos públicos, Paralizado. ¿no? Entonces, el primer año su, su, su inversión no es eficiente. A los últimos meses se ponen súper pilas y gastan en lo que pueden. Es decir, porque una cosa es una inversión de calidad y otra es malgastar dinero, ¿no? También, que es muy esto. Entonces, 2% sigue siendo mediocre porque supongo que para revertir esta nueva crecimiento de la pobreza en el Perú necesitamos crecer mínimo 4 o 5%, ¿no? Entonces, sí es difícil, no se vienen años y no hay desde el Estado, desde las cabezas del Estado, no hay una señal clara de que vamos a apoyar la inversión, vamos a traer inversionistas, ¿no? Creo que hay algunos ministros que la están haciendo mejor que otros, algunos ni sabemos quiénes son, no tenemos ni idea, creo que ni siquiera para las personas más enteradas saben ni la mitad de los nombres de los ministros que tenemos, ¿no? Así es. Entonces, hay sectores que son claramente inexistentes. Entonces, sí es difícil, yo no la veo muy fácil. Y si en Cusco no tomamos conciencia de que el turismo es un articulador importante de nuestra economía, ¿no? Sobre todo de la economía de las personas del pueblo, ¿no? Es decir, esta articulación que tienen con esta agricultura, esta articulación que tienen con el transporte, con la construcción, con todo, y seguimos con movilizaciones. Resulta increíble que el pueblo de Machu Picchu entre en huelga, en paro, cada que se les ocurre, ¿no? Es decir, si hay un pueblo en el Perú que vive absolutamente el turismo es Machu Picchu, no hay otro, ¿no? Sin embargo, claro, creen que como Machu Picchu es tan maravilloso, esto es inacabable y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y no tenemos la suficiente autoridad de ningún lado como para parar las cosas, ¿no? Como para parar las pretensiones que ya van más allá de lo racional, ¿no? Porque una pretensión lógica creo que puede ser apoyada por todo el mundo, pero ya estas que van más allá de lo racional, que perjudican la propia imagen, creo que en algún momento alguien les tiene que decir que incluso los destinos más importantes pueden desaparecer y pueden salir del mercado, ¿no? Ha No sucedido, ¿no? ha sucedido, ¿no? Digamos, para quienes ya tenemos algunos años, si te das cuenta, en México, de hace 40 años, el destino era Acapulco, Ahora ya no. ¿no? Ahora Acapulco simplemente no existe, ¿no? Es un destino que murió por un mal manejo, ¿no? Violencia, en fin, un montón de cosas. Hoy está de moda la Ribera Maya y toda esta zona para el turismo extranjero, que posiblemente por la idea de lo que le ha pasado a Acapulco, la gente tiene otra mentalidad totalmente diferente, ¿no? Me ha tocado estar 2 veces ahí cuando hablaba con el transportista y todo, y le digo, oye, y acá puedes venir todo el año, nunca va a haber me dice, si paramos, no comemos. Acá no tenemos opción, dice, ¿no? Es decir, Cancún y todo eso, dice, no existía. Sin el turismo no existiríamos. Entonces, si paramos, no comemos. Si afectamos a un turista, no comemos. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Es una pena que en Cusco no lo tengamos así de claro, ¿no? Pese a que realmente es un componente importante de nuestra economía. Ahora, ¿qué otro sector de la economía del Cusco podría ser un elemento dinamizador?
Yo creo que en la medida en que nuestro agro como ha sucedido con la producción de paltas en la zona de Limatambo, Mollepata, y que incluye Curahuasi, que sí, es Apurímac, que han podido articularse al sistema agroexportador. Yo creo que el agro también tiene. Hace no mucho estuvimos por el INCUSE en la convención en Quillabamba, y con gente que es experta en café, me dice, no hemos hecho nada por cambiar el germoplasma del café de la convención en los últimos 50 años. Tenemos variedades que no son ya productivas, que están generando pobreza en el campo, ¿no? Mientras que en la selva central ya se ha cambiado ese germoplasma, ¿no? Entonces, creo que sí hay una oportunidad de hacer estas cosas, creo que hay una tarea importante para el Estado, para los gobiernos regionales, Y para los además gobiernos. la carretera ahora Cusco-Quillabamba, te estás en 4 horas, ida y vuelta. No, 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 5 horas, no es tan fácil. Sigue siendo todavía una carretera complicada, pero ya estamos, claramente, El ferrocarril ya, debería volver a unir a Quillabamba con el Cusco. O sea, sí, los trenes son importantes sí, y no pueden ojalá, ser, no puede estar tiene que ser mejor manejada las rutas y construir más en- líneas férreas. absolutamente, eso debería volver, y debería haber mucho más trenes en el Perú, ¿no? No, pero no se da, ¿no? Es decir, creo que todos los países están volviendo a los trenes por temas también ya ambientales. Así es. Ayer leía que Chile acaba de inaugurar el tren más rápido de Sudamérica en la ruta Santiago-Curicó, un tren que va a 160 kilómetros por hora, ¿no? Envidiable, Sí, en México, que todos tenemos muchas diferencias, creo, con las cosas que dice el señor López Obrador, obviamente. pero lo que está haciendo parece que está siendo eficiente, ¿no? Es decir, el tren Maya, este tren que va a recorrer toda la Ribera Maya y que ya ha avanzado bastante, ¿no? Es decir, a veces no entiendo por qué en Perú muchas cosas son demasiado lentas, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la carretera central, la nueva carretera central desde hace 30 años, creo, ¿no? Y no se hace. Y una zona muy rica del Perú depende de esa carretera, ¿no? Pero tienes el tren que tampoco lo potencia, ¿no? Que podría Solucionar el problema. claramente, ¿no? Un huaico se lo llevó y ahí se murió. O sea, Ahí murió, ¿no? Entonces, digamos, hubo un esfuerzo con el nuevo Instituto Nacional de Planificación hace unos, varios ¿qué? años atrás. No tantos, ¿ah? No tantos, ¿ah? Ya quizás 6, 7 años, y nuevamente desapareció completamente, ¿no? Es decir, esta idea de que sí, pues haya prioridades en la inversión pública, ¿no? Hay articulación de la inversión pública entre los gobiernos municipales, regionales y nacionales, ¿no? En el tema de competencias, para que el Perú avance más, ¿no? Creo que si en esa época en que hemos tenido superávits, no hemos podido hacerlo, ahora que la caja se está Cerrando. achicando, va a ser más complicado, ¿no? Y deberíamos ser mucho más Algo que a eficientes. mí, a mí me parece muy importante, Fernando, son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, porque eh, todo el mundo mira a Lima para que resuelva los problemas y los alcaldes y los gobernadores regionales tienen responsabilidades sumamente importantes y tienen capacidades. La ley les da todas las oportunidades para generar inversión y generar propuestas importantes para sus localidades. Son los que están más cerca a la población, son los que recogen mejor la inquietud y también son los que pueden avisorar aquello que puede ser un gran conflicto o un problema y solucionar este, problemas que después son irresolutos, ¿no? Bueno, Entonces, es la cantidad de ¿cómo autoridades que es, cómo es tenemos, ¿no? que año tras año tenemos alcaldes que son, francamente, Cusco es un destino, Cusco es una ciudad
que se compara con Roma, con Praga, con Nueva York, en su importancia, en su historia, y que debería tener pues personas que realmente crean en en ese valor histórico, ¿no? Y no pensar que están gobernando, bueno, no sé, ¿para quién, no? Bueno, sí, a veces creo que también los planes, los planes a largo plazo de los municipios y de las ciudades no los toman tan en cuenta, ¿no? Y no hay un compromiso previo a los candidatos de seguir un plan de desarrollo que permita que las cosas continúen, ¿no? Que las cosas continúen, que las cosas avancen. Entonces, y no tenemos que eh, ese alcalde hizo la plaza, el siguiente la remodela y el siguiente la vuelve a remodelar y nos quedamos en ese tipo de obras, ¿no? Eso es terrible, creo que en general, pero también partiría de qué es lo que en su momento explicaron esta nueva oficina de planificación, ¿no? Es decir, hacer un inventario país y decir, no, mira, oye, a ti no te voy a aprobar que arregles más plazas mientras sigas teniendo toda esta zona sin saneamiento básico, toda esta zona sin pavimentación, toda esta zona sin acceso, O ¿no? que estés permitiendo que se creen zonas de alto riesgo y vulnerabilidad para viviendas sin desagüe, sin agua, sin electricidad No. y mafias inmobiliarias que están depredando el campo sin futuro, ¿no? Bueno, por eso te digo, ¿no? Entonces, de algún lado tiene que partir la respuesta, es decir, posiblemente una sola gestión municipal por el tiempo que tiene, más los conflictos internos que normalmente Se vemos enfrentan. que enfrentan, prefieren dedicarse a las cosas que, entre comillas, creen que les van a dar más popularidad, ¿no? Entonces, bueno, O sea, populismo. populismo, que es posiblemente el mayor mal de no solo del Perú, sino casi de toda Latinoamérica, ¿no? Que siendo un continente muy rico, no tiene la calidad de vida que podría tener, ¿no? Pero llevando nuevamente la conversación hacia algo proactivo para terminar este diálogo, que realmente el pesimismo nos está, eh, o sea, la realidad nos está golpeando con fuerza. Estamos con una economía en el subsuelo, no hay posibilidades políticas de un acuerdo, de una conversación entre posibilidades. ¿Hacia dónde debemos apuntar los que queremos apoyar un diálogo, insistir en que todo es posible si es que hay una conversación, un entendimiento entre los actores que quieren que su pueblo se desarrolle, ¿no? Bueno, el tema creo que es un articulador, ¿no? Los articuladores válidos nos hacen falta. Tendría que ser alguna instancia del Estado, ¿no? Pero no, desgraciadamente no se da. Es decir, la mayoría de los conflictos creo que tienen, más allá del trasfondo ideológico, tienen una muy mala comunicación, ¿no? Entonces, hay una desinformación que muchas veces nos lleva a enfrentarnos innecesariamente, ¿no? Ese es un tema. Y es cierto de que también en este ambiente que, como tú dices, de pesimismo, realismo, algunas actividades prosperan más, ¿no? Y sostienen, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente estas actividades no son las que benefician a la sociedad, ¿no? Es decir, prospera la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, el crédito informal que está haciendo tanto daño, esto. Entonces, que sí son fuerzas y son fuerzas que manejan prensa, colocan congresistas, colocan políticos, colocan alcaldes, colocan, es decir, esa parte es muy difícil de, La de verdad combatir. que mafias han Por, entrado al Congreso y ¿no? tenemos
leyes fruto de esas mafias, ¿no? No, no, no solo eso, estoy seguro que también hay en los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Quienes representan este tipo de intereses, ¿no? Y que normalmente tienen campañas millonarias en las que mucha gente que posiblemente quisiera entrar de buena fe a la actividad política no lo hace porque dice, yo no voy a arriesgar todo mi patrimonio por algo que no, entre comillas, si voy a hacerla bien, no tiene ese rédito, ¿no? Entonces, las campañas se han vuelto multimillonarias, ¿no? Y habría que ver cómo se financian. Es decir, y la poca capacidad que tienen los organismos para regular esto, ¿no? Es decir, que un partido político que termina ganando las elecciones le diga que ha gastado 5.000 soles en la campaña, no es creíble, ¿no? Cosas de ese tipo que suceden, ¿no? Entonces, si hay una, no sé cuál sea el momento, pues que tenemos que caer más bajo para que haya una reforma del Estado real, ¿no? Que posiblemente Lo que es lo que tenemos que sucede. hacer es encontrar la forma de contrarrestar esas fuerzas que no permiten que la reforma del Estado, la reforma electoral, la reforma política, ¿No? estén. Sí, pero es que si no tienes los medios que tienen el otro lado, es bien muy difícil, ¿no? ¿Cómo llegas? Posiblemente, digamos, las redes son son hoy una realidad en donde la gente puede comunicar algo, pero todavía seguimos dominados por los medios Las tradicionales. universidades, Fernando, todos los centros educativos tienen la obligación de despertar conciencia en sus educandos. Las universidades son entes no solamente de formación de profesionales, sino también de mentes críticas y políticas que No, puedan debería, enfrentar una realidad con pero a diversidad ver, de posiciones. Ahí es no, donde pero a el ver, diálogo y el político se forma. Pero hay ahí muchas debería universidades que tomarse una han prohibido hacer política. Ingresan y les ponen una cláusula. Este joven no, o joven, hombre o mujer, no puede hacer pero política. por eso, las universidades nacionales tendrían que tener esa labor. Creo que las otras son máquinas de producir profesionales, ¿no? Y también con Y una mentalidad que no entienden, ya, ¿no? bueno, O sea, lo otro las también, élites o mandan a los hijos al extranjero y llegan ¿no? a trabajar al país con una mentalidad de ¿en dónde estoy? No conozco mi país. Bueno, bueno, nos sucede a todos, estamos también en una exportación de talento, si se quiere, ¿no? Es decir, las élites regionales les mandan a estudiar a sus hijos a Lima, ¿no? ¿Cuántos retornan? Muy pocos. Las élites nacionales nos mandan afuera y salvo que tengan el gran negocio acá, tampoco retornan, ¿no? Entonces, si hay una descapa descapitalización de De talentos talentos. en Sí. las regiones, en el país, porque el país deja de ser atractivo, ¿no? Es decir, la etapa en que los peruanos empezaron a volver de todas partes para hacer esto se acabó y otra vez los peruanos están pensando en emigrar, ¿no? Creo que quizás hay que llegar al fondo para que pueda haber una reforma, ¿no? El problema es que esa reforma podría venir por el lado malo, ¿no? Para quienes creemos digamos que hay personajes que no deberían estar en la política en el Perú, ¿no? Y que el hastío puede hacer que tengamos elecciones como las que tuvimos el 2020, ¿no? 2020, 2021. Entonces, creo que sí, creo que lo que queda como a personas como tú es informar, a personas como yo es tratar de analizar un poco más la realidad desde nuestro punto de vista, que obviamente no es absoluto, ¿no? Es rebatible por todos los lados, Es pero decir, tenemos que seguir hablando de esto. No está bien que el sector público haya silenciado a toda su gente y que no puedas conseguir conversar con ellos. La ministra de Cultura debería estar sentada y conceder una entrevista y explicar qué es lo que está pasando en su sector, pero no lo hace. Y bueno, tampoco el sector de Cusco, la dirección desconcentrada, tiene
ninguna autoridad para poder expresarse y decirle al pueblo qué cosa está pasando. Por tanto, hay una tierra de nadie y río de revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Algo así. Bueno, esperemos que cambien un poco las cosas, ¿no? Habría que primero, creo que hay una tarea importante para cultura, que es demostrar que esta tercerización de la venta de boletos funciona, ¿no? Funciona y trae beneficios para el turista, para el patrimonio, para el Estado, para todos, ¿no? En la medida de que esto funcione bien, Pero en creo que se primer va. lugar, que se explique a la gente para que no Sí, malentienda, que se hable, que se demuestre con claro, transparencia qué es lo que se está haciendo, porque hacer las cosas a puerta cerrada no traen buenas consecuencias, nunca. sí, sí, bueno, informar es parte es decir, la desinformación genera muchas veces cosas terribles como las que pueden suceder, ¿no? Bueno, Fernando, ha sido nuestra primera conversación del año. Espero que la próxima sea más entusiasta y Ojalá. creo que eh, hay que cumplir con el rol de decir, bueno, no hay que quedarse callados, hay que dar las opiniones y las opiniones son respetables. Lo que no es respetable es el agravio, es el ninguneo, es el terruqueo, es el considerar al otro como el enemigo. Eso no va a resultar nunca. No nos vamos a reconciliar, ¿no? Sí, bueno, sí, es parte de la tarea, creo, de todos los buenos peruanos, tratar de buscar una reconciliación de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, un poco sanar heridas Exacto. eh, que hay en todos los lados, ¿no? Y tratar de entender también todos los puntos de vista. Ahí es bien complicado, ¿no? Porque no necesariamente hay la misma apertura de todos los lados, ¿no? Pero bueno, Esperemos que se dé, esperemos que se dé ojalá. para el bien de la economía del sur andino, para el bien de la economía regional y para el bien de la economía del país y de la paz social que se requiere para poder desarrollarnos. Fernando, como siempre, muchas gracias por la entrevista, por estar en Valdicha y No, a ti. espero tener otra oportunidad para seguir charlando. Que tengas Gracias. muy buena noche. Igualmente. Cuídate. Muchas gracias.